Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de esas historias que marcan un antes y un después. Una historia sobre elecciones, sobre consecuencias, la historia de Jacob y Esaú, y de cómo un engaño les cambió la vida para siempre. Y para arrancar les dejo esta pregunta que es, de verdad, el corazón de todo este relato. ¿Qué tanto valor le damos a nuestro futuro comparado con una satisfacción que podemos tener ya, ahora mismo? Bueno, pues todo empieza con dos hermanos gemelos, Jacob y Esaú, hijos de Isaac. Desde el principio, sus caminos estaban destinados a chocar, con unas diferencias de carácter, pero sorprendentes. Es que, fíjense, su madre, Rebeca, había recibido una profecía, un anuncio divino que ya ponía las cosas de cabeza. El orden natural, el de siempre, se iba a invertir. El hermano menor iba a estar por encima del mayor. Y esta profecía, claro, se convierte en el motor de todo el drama que se viene. A ver, es que el contraste entre ellos era total. Eran como el agua y el aceite. Por un lado, Jacob, más tranquilo, muy cuidadoso, siempre con la mente puesta en el futuro. Y del otro lado, Esaú, pura acción, impulsivo, un cazador que vivía el momento. Esta diferencia tan marcada no solo los separaba a ellos, sino que también dividió a sus padres. Imagínense la tensión en esa casa. Ahora sí, hablemos del centro de todo este conflicto, la primogenitura. Y aquí hay que entender algo clave. No se trataba solo de dinero o de tierras, para nada. El valor de esto iba muchísimo más allá. La primogenitura era, digamos, una herencia por partida doble. Claro que sí, incluía gran parte de la riqueza de la familia, pero lo más importante de verdad era su parte espiritual. Era un legado sagrado. ¡Ojo! La responsabilidad que venía con esto era enorme, ¿eh? Quien tuviera la primogenitura era el líder espiritual de la familia. Debía dedicar su vida al servicio de Dios y, lo más grande de todo, de su linaje nacería el Redentor del mundo. Para Jacob esto era lo máximo, pero para Esaú, para él era una carga, algo que le quitaba libertad. Y es justo aquí, en este punto, donde sus dos mundos chocan de una forma brutal. Todo por algo que parece insignificante, pero que, tuvo consecuencias para toda la eternidad. La escena es de lo más cotidiana. Esaú vuelve del campo, muerto de cansancio, muerto de hambre. Lo único que tiene en la cabeza es esa necesidad física, inmediata. Y Jacob, que no pensaba en otra cosa que no fuera conseguir esa primogenitura, ve la oportunidad perfecta. Y no fue un impulso, fue un movimiento calculado. Le ofrece a su hermano justo lo que necesita en ese momento, pero le pone un precio, altísimo. Y la respuesta de Esaú, es que lo dice todo. Refleja toda su manera de ver la vida. Con el hambre dominándolo, lo eterno, lo futuro, pierde todo su valor. Y con estas simples palabras, me estoy muriendo, ¿de qué me sirve eso?, sella su destino. Este es el punto clave. Por un plato de lentejas, por un simple guiso, vendió una herencia gloriosa. Y lo más impactante es que, según el relato, hasta sintió alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima. Cambió el futuro por el ahora, sin pensarlo dos veces. Pero la historia no acaba ahí, ni mucho menos. Pasan los años y la lucha por el legado familiar tiene un segundo round, esta vez con un engaño planeado por la propia madre. Resulta que Isaac, ya muy viejito y ciego, decide darle la bendición patriarcal a Esaú, que era su hijo favorito, pasando por alto la profecía. Rebeca se entera y, convencida de que su esposo está por cometer un error garrafal, decide que tiene que hacer algo. Y Rebeca no lo duda ni un segundo. Oye el plan, llama a Jacob y lo presiona para que suplante a su hermano. Jacob al principio tiene miedo, claro, miedo de recibir una maldición, pero ella le dice, tranquilo, yo asumo la culpa, y lo prepara con todo detalle para el engaño. Y así, con el corazón en un puño, pero decidido a seguir adelante, Jacob se presenta ante su padre ciego. Y con una mentira, consigue la bendición que tanto había deseado. Ok, Jacob y Rebeca consiguieron lo que querían. Pero la victoria tuvo un sabor muy amargo. Ese engaño no trajo felicidad para nada. Lo que trajo fue una tristeza profundísima que marcó a todos. Cuando Esaú vuelve y se da cuenta de todo, su grito es desgarrador. Esa misma bendición que había despreciado, ahora que la perdió para siempre, de repente se vuelve lo más valioso del mundo para él. Y aquí nos damos cuenta de que en realidad nadie ganó. Jacob vivió atormentado por la culpa, y ese engaño le trajo una vida llena de problemas. ¿Y Rebeca? Bueno, Rebeca pagó un precio altísimo.
tuvo que separarse para siempre de Jacob, su hijo querido. Isaac, al descubrir el engaño, se pone a temblar, pero en ese momento entiende algo. Entiende que una fuerza mayor, la providencia de Dios, había pasado por encima de su plan. Y en lugar de anular la bendición, la confirma. Yo le bendije y será bendito. Pasemos ahora a la gran lección de esta historia, porque la figura de Esaú se convierte en una advertencia que, de verdad, sigue vigente hoy en día. La Escritura lo llama profano. ¿Y eso qué quiere decir? Pues representa a cualquiera que le da tan pero tan poco valor a las bendiciones espirituales y eternas que está dispuesto a cambiarlas por cualquier cosita terrenal y pasajera. Y esta decisión, la de Esaú, no es algo que se quedó en el pasado, para nada. Se repite todos los días. La vemos en quien sacrifica su salud por un vicio o en quien debilita su mente por un placer de un rato. Es esa mentalidad de vivamos hoy que mañana moriremos, enfocados totalmente en el presente, sin pensar en las consecuencias ni en el valor de una herencia que va más allá. Así que la historia nos deja con esta pregunta, una pregunta que resuena fuerte en nuestras vidas, en el día a día, con cada decisión que tomamos. ¿Qué herencias valiosas, como la salud, la integridad, las relaciones, nuestro futuro espiritual, podríamos estar cambiando por un simple plato de lentejas?